Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 7. Quiero que vayamos todos, quiero que encuentren todos y vamos a leer todos a una sola voz. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 7. ¿Están todos ahí? Amén. Vamos a leer todos a una sola voz. Dice su palabra: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Puede tomar asiento. Bien, el tema que Dios me ha dado en esta noche es espera en Dios. Amén. Espera en Dios. En esta noche Dios nos dice a cada uno de nosotros: hijo mío, espera en mí. Amén. Y quiero transmitir esta palabra de Dios porque primeramente en todos estos días, meses, años, en el transcurso de mi vida, Dios ha hablado, Dios me ha moldeado y he reconocido en todo este tiempo que el mejor camino es esperar en Dios, es esperar en nuestro Padre. Yo he meditado un poco acerca de esta frase: guarda silencio y espera en Dios. Cuando yo leía esto y yo me refería a Dios diciendo, pero ¿cómo así? Guarda silencio y espera en Dios. Este guardar silencio, ¿qué significa para ustedes este guardar silencio y esperar en Dios? Y muchas veces yo creí que era estar quieto, no orar, no pedir, no ayunar, pero Dios me mostró que ese guardar silencio es saber callar, es saber esperar cuando es oportuno. Hay muchas veces que la mejor decisión es callar, es guardar en silencio, es tener esa capacidad y esa virtud de esperar, de no alterarse, no hablar por hablar. Dice su palabra que en las muchas palabras no falta el pecado. Muchas veces nos apresuramos a hablar, a proferir cosas, incluso muchas personas blasfeman contra Dios cuando las cosas no les salen de la mejor manera, pero la palabra de Dios dice: guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No miremos a los demás, que él sí, que él no, que porque él sí tiene y porque yo no, por el hombre que hace maldades, porque todos ellos tendrán su recompensa. Pero la palabra de Dios nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y quiero hablar acerca de esto, acerca de el esperar. ¿A quién de nosotros nos gusta esperar? Levante la mano a quien le guste esperar. Amén. Hay algunos que les gusta esperar, pero a la mayoría de personas no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar una fila de 200 personas? Cuando usted va a hacer una diligencia, ¿a quién le gusta que le digan espere 2 meses, 3 meses para que tenga su respuesta? ¿No es verdad que a ninguna de nosotros nos gusta esperar o que nos dejen esperando? Si usted tiene una cita y usted lleva horas y horas, ¿y qué pasa si no viene esa persona? Usted se desespera, usted se enoja contra esa persona, usted lo ve como una pérdida de tiempo, el estar esperando. En fin, a nosotros no nos gusta esperar. Y vivimos en un tiempo que es el tiempo o la era de la tecnología, donde todo lo queremos ya, inmediatamente. Hoy nosotros podemos comunicarnos con personas en el exterior, en otros continentes, inmediatamente. Y todo lo queremos ya. Queremos recibir una respuesta rápida, porque a eso estamos acostumbrados en esta era, en estos tiempos. La tecnología ha hecho acostumbrar así a las personas a que todo lo puedan conseguir fácil y rápido. Pero con nuestro Dios no es así. Dios nos llama a esperar. Si nosotros nos desesperamos en cosas cotidianas como estas, entonces cuánto más en las cosas que de veras tienen trascendencia,
cómo son las cosas espirituales. Bueno, en fin, esperar no es muy agradable, es muy duro. Hablemos de la vida aquí en esta tierra, de cosas terrenales. Nosotros todos queremos que nos sucedan cosas bonitas en esta vida, ¿verdad? Ninguno de nosotros se puede decir que hemos nacido para sufrir o para buscar el sufrimiento. Lo contrario, usted espera que todo lo que le acontece sea bueno. Usted espera recibir bendiciones. ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen sueños por cumplir? Propósitos, metas por alcanzar, proyectos por realizar. Todos nosotros tenemos estos planes, estos propósitos, estos proyectos, sean terrenales, sean espirituales, pero este es el sentido del hombre. Tener sueños, tener ideas, querer prosperar, querer hacer cosas, querer éxitos, bendiciones. Pero hay algo que tiene el hombre también, es que todas estas cosas las quiere ahora, las quiere ya y no después. Todos queremos ver nuestra respuesta inmediatamente y no estamos dispuestos a esperar. Pero bien, cuando suceden estas cosas, nosotros nos vemos tentados a cuestionar a nuestro Dios y hacer esta pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Nosotros vemos en la palabra de Dios, en Isaías 6:11, en Habacuc 1:2, en el Salmo 13, que hombres de Dios le hicieron esta pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de ustedes le han hecho esa pregunta a Dios? Señor, ¿hasta cuándo esperaré? ¿Hasta cuándo tú me haces justicia? ¿Cuándo veré mis propósitos realizados? Y mire que en Habacuc 1:2, él le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Miren cómo se refiere él a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti y no oirás? O sea, él creía que Dios no le oía. Y nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos está oyendo, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios está ausente y por eso le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? El rey David también preguntó en muchas ocasiones en el Salmo 13, lo leo rápidamente, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo contra mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta oración que él hace, primero le hace preguntas a Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo me harás justicia? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero finalmente termina diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado. Y muchas veces nosotros le clamamos a Dios: Señor, yo necesito esto. Señor, ¿cuándo veré estas metas cumplidas? ¿Cuándo tú te acordarás de mí? Pero al final de todo, nosotros sabemos que tenemos un Dios en los cielos y que Dios es el que cumplirá y que Dios es el que hará y obrará. Hasta Jesucristo mismo hizo esta pregunta, pero refiriéndose a la generación perversa e incrédula. Y dice Jesús: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, no nos sorprendamos que nosotros también le hagamos esta pregunta a Dios. Pero ¿qué podría hacer que cada uno de nosotros le preguntemos esto a Jehová, a Dios, a Jesús? Tal vez usted esté siendo en este momento víctima de alguna injusticia. Tal vez usted esté pasando por una enfermedad.
Yo no conozco su problema, pero si algo estoy segura es que, que todos nosotros tenemos nuestras situaciones críticas en este momento. La vida de nosotros los cristianos no es perfecta, no es color de rosa, no todas las cosas nos salen bien. Muchos tienen problemas en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Muchos están ahora mismo con una situación difícil de manejar. Están en una situación en la que están de pie y no saben qué hacer. No saben qué camino tomar. Y esas cosas son las que nos hacen decirle a Dios: Señor, ¿hasta cuándo he de soportar esta situación? ¿Hasta cuándo me has de tener así de esta manera en la que yo estoy viviendo? Esas son las cosas que esas son las preguntas que se hace el cristiano y que se hace el hombre que está viviendo en esta tierra, porque todas las cosas no serán como nosotros las esperamos. Cuando nosotros no vemos la respuesta inmediata de Dios, ¿qué pasa cuando esa respuesta no viene? ¿Qué pasa cuando usted se arrodilla a orar, a pedir por algo, pero usted ve que esa respuesta, nada? Pasan los días, pasan los meses y usted no ve respuesta de Dios. ¿Le ha sucedido? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Incluso sé que muchos de ustedes están esperando una respuesta ahora mismo. Sea que estén esperando una sanidad, sea que estén esperando la conversión de un hijo rebelde que no quiere aceptar a Dios, sea que esté esperando el cambio de su esposo, que él cambie, o a su esposa, que regrese a los pies de Cristo. No sé si está esperando un trabajo, no sé si está esperando que Dios le mande a su pareja, un esposo, una esposa. No sé, son muchas las situaciones que nosotros podemos pasar en esta tierra, pero cuando no vemos la respuesta inmediata de Dios, pasa que nos frustramos. Y lamentablemente aquí en la vida, aquí en esta tierra siempre será así. Dios nunca nos dará las cosas de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso, todo tiene una espera. Esperar en Dios a veces no es solo difícil, sino a veces se torna imposible para muchos. Se torna imposible esperar en Él, porque miran todos los distractores y las presiones sociales que hay a su alrededor. Y se olvidan en quién hemos creído nosotros, en nuestro Dios de poder, en nuestro Dios que todo lo puede y nuestro Dios que obrará a su tiempo. Dios no se rige en nuestras agendas. Dios no se rige con nuestros tiempos, con nuestros calendarios. Él tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Gloria a Dios. La vida, nuestra vida, la vida del cristiano. Voy a hablar acerca de la vida del cristiano, porque no sucede con nosotros de la misma manera como sucede en las personas que todavía no son hijos de Dios. La vida del cristiano es muy diferente. Si usted se ha podido dar cuenta, nuestra vida es muy diferente. Y bueno, y la vida del cristiano es una constante espera. Nosotros estamos en este lugar. Usted es bautizado, usted viene a congregarse aquí, usted le sirve a Dios y vive en santidad para Él. ¿Por qué? Porque usted está esperando algo también. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Sino la salvación de Dios. Estamos esperando ese galardón de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Yo espero la salvación de mi Dios. Esperamos el rapto de la iglesia. Estamos esperando que nuestro Dios venga en las nubes por nosotros. La vida del cristiano es eso, esperar. Pero hablando aquí terrenalmente, nosotros esperamos que Dios responda a nuestras peticiones. ¿No es verdad? Esperamos que Dios responda a esas oraciones que día y noche nosotros le hacemos a Él. Yo espero que Dios responda el clamor de mi alma. Ese algo por el cual usted llora, se aflige, se abate. Estamos esperando esa respuesta. Estamos esperando que Dios resuelva nuestros problemas.
Hay cosas que definitivamente se necesita la intervención de la mano de Dios. Hay cosas que se nos salen de nuestras manos. Hay personas que se meten en unos líos que solamente Dios puede venir, meter su mano ahí y obrar. Y eso es lo que esperamos de Él. Esperamos que Dios obre en la vida de nuestros familiares. Todos tenemos familiares que no han llegado a los pies de Cristo. Todos tenemos algún hermano, algún familiar, un tío, un hijo, un esposo que todavía está renuente a la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Esperar en Él. Esperar en que Dios obre en esos familiares. Esperamos que Dios nos provea, que Dios nos supla. Y no solamente de las cosas básicas que son el alimento, el vestuario, el techo, el trabajo, sino que Él supla su gracia, su perdón, su misericordia, que Dios supla paz y todas las cosas buenas que vienen de Él. Nosotros esperamos que Dios sane nuestras enfermedades. Si algo estoy segura es que nosotros no esperamos en médicos terrenales. Nosotros esperamos en el único gran médico que es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que puede sanar. Él es el único que puede sanar nuestras enfermedades. La gloria sea para Él, porque nosotros lo hemos visto. Hemos sido testigos de cómo Él sana. Así que nuestra vida espera en Él. Esperamos que sea Él quien nos haga justicia. Nosotros creo que todos hemos sido víctimas de alguna injusticia cometida. Y muchas veces el hombre quiere tomar la venganza o la justicia por sus propias manos. Pero sabemos que los que somos espirituales y los que entendemos este llamado, sabemos que Dios es el único que hace justicia. Y en Él esperamos. Esperamos que Él sea quien guíe nuestro camino. Que sea Dios quien adiestre nuestros pasos. Y esto es lo más importante, y es esperar en la voluntad de Dios. Es algo muy difícil, para muchos es imposible, muchos no entienden qué es esperar en la voluntad de Dios. Porque yo he escuchado a personas decir, pero yo ¿cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo espero la voluntad de Dios? Pero es tan importante que usted sepa discernir lo que Dios le habla, las revelaciones, las señales, los sentires que Dios pone en su corazón. Su palabra dice en Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Usted puede hacer cantidad de planes en esta tierra. Usted puede decir, mañana haré esto, mañana haré tal cosa. Quiero hacer esto, tengo este proyecto, en tal año viajaré a tal parte. Bueno, muchas cosas. Pero Dios es el que dirige nuestros pasos. Y Dios dice, sí, tú vas a hacer esto, pero lo vas a hacer a mi manera, pero lo vas a hacer así, como yo digo. Cuando nos regimos a la voluntad de Dios y esperamos en la voluntad de Dios, nosotros podemos hacer planes, pero Dios es quien tiene la última palabra, y Dios es quien va a guiar esos planes de acuerdo a su propósito divino y de acuerdo a su voluntad. En fin, yo he nombrado aquí algunas cosas, pero en síntesis, nosotros esperamos de Dios todo, todo. Él es el que nos suple y nos provee en todo. Por eso decimos y digo que la vida del cristiano es una vida de constante espera. Nosotros esperamos en Él. Hay cosas que nosotros como humanos podemos resolver fácilmente, pero hay momentos en que Dios a nosotros nos pone ante una situación en la que no sabemos cómo actuar, en una situación que no sabemos qué hacer. ¿Cuántos a Dios le han dicho, Señor, yo no sé qué hacer? Yo espero que tú intervengas, que tú hagas algo, porque yo no sé cómo actuar, no sé cómo dirigirme, no sé cómo encaminarme, no sé qué hacer en esta situación tan difícil. Es ahí cuando decimos, Señor, yo espero en ti a que tú me respondas, a que tú me guíes, a que tú adiestres mis manos, mis labios, que tú me des sabiduría, porque Dios también provee de sabiduría e inteligencia. Es por eso que debemos esperar en Dios.
algo que nos sucede siempre a los cristianos, y es que muchas veces ayunamos y oramos por nuestras peticiones y encomendamos también estas oraciones a otros hermanos. Usted le dice a un hermano, ore por mí, le cuenta su situación, ayúdeme en oración. Y cuando ya se ha ayunado, cuando ya se ha orado, cuando se ha hecho humanamente lo posible, aquel hermano le dice, bueno, entonces ahora espere en Dios. Esa es la respuesta. Ya oró, ya ayunó, entonces ahora espere en Dios. Cuando ese hermano recibe esta frase, espere en Dios, esto es algo que debería provocar esperanza, ¿verdad? Esto es algo que debería provocar gozo, confianza. Esperar en Dios es algo tan grande, pero para muchos les causa frustración. Pero ¿cómo así? Espera en Dios. Si yo estoy ayunando, si yo estoy orando, si yo soy alguien que le sirvo a Dios. Y cuestionan a Dios en ese sentido. ¿Y hasta cuándo he de esperar? Pero esta es lo que Dios nos dice, esperar en Él, y lo que Dios quiere que hagamos, esperar en Él. Esto no debe causar frustración, sino gozo en nuestro corazón. Ante la espera, nosotros tenemos 3 alternativas. Yo quiero que en este momento usted piense en aquello que usted está esperando. ¿Qué es lo que usted espera? Y bueno, hagamos a un lado lo que es la salvación, que yo sé que todos esperamos la salvación, pero pensemos en ese algo que usted está esperando aquí en esta tierra. No sé si sea un esposo o una esposa, que Dios le sane, que Dios le ayude a pagar una deuda, que Dios convierta a un familiar, no sé, ¿qué es lo que usted está esperando? Y piense en este momento, ¿qué es lo que usted está haciendo ante esa espera o ante esa situación? Y yo quiero nombrar 3 alternativas que tenemos nosotros los cristianos ante ese tiempo de espera. Porque si algo estoy segura es que Dios nos tiene en espera a nosotros. En espera de algunas cosas que necesitamos, pero que Dios mira que todavía no es el tiempo de Dios. Y la primera alternativa o el primer camino que usted puede tomar es desesperarse. Desesperarse. Bueno, cuando no miramos la respuesta de Dios, muchos toman este camino de la desesperación. Hay 3 caminos. El segundo camino es irse por el camino de hacer las cosas a nuestro modo. Si una persona no se desespera, entonces empieza a actuar por sí mismo. Y si no ve la respuesta de Dios, entonces se va a hacer las cosas como a él le plazca. Y la tercera alternativa es lo que dice su palabra: guardar silencio y esperar en Dios. ¿Cuál de estas 3 cosas usted está haciendo? Porque muchas personas se desesperan cuando no ven la respuesta de Dios. Hay un dicho que lo he escuchado y dice que el que espera se desespera, pero yo creo que es totalmente lo contrario. El que no espera se desespera, porque nosotros esperamos en Dios. Nosotros tenemos un Dios en quien esperamos. Nosotros no esperamos en los hombres. ¿Qué pasaría si nuestra confianza estuviera puesta en los hombres? ¿Qué pasaría si nuestra confianza estuviera puesta en los políticos, en el presidente, en el alcalde, en los doctores? Entonces mi esperanza estuviera muerta. Pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al grande y nosotros esperamos en Él. El camino de la desesperación. Cuando estamos desesperados, somos vulnerables a escuchar la voz de Satanás y tomar malas decisiones. Cuando nosotros estamos desesperados, no tenemos paz y perdemos nuestro enfoque. ¿Quién en la desesperación se enfoca en Dios? Nadie. Se enfoca en su desesperación y no escucha la voz de Dios. Y es ahí cuando Satanás viene a nuestra mente a susurrar cosas, a susurrar que
tome malas decisiones, porque si algo lleva a la desesperación es a que usted tome malas decisiones. Es por eso que ninguno de nosotros podemos tomar ese camino de la desesperación. No hay mayor expresión de incredulidad que aquella que nosotros demostramos cuando nos desesperamos. Cuando usted se desespera, entonces denota que no está confiando en Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a llorar, empieza a cuestionar a Dios. ¿Y sabe qué hace la desesperación? Hace que ante el problema, ante la situación, usted se cruce de brazos. ¿Y qué significa ese cruzarse de brazos y estancarse? Es no orar, no ayunar. En cambio, ponerse a llorar, derribarse, empezar a cuestionar, a hablar, a decir muchas cosas que a Dios no le agradan y empezar a hundirse en su desesperación. Pero Dios quiere alentar a esas personas que están desesperadas en este momento, diciéndole lo que dice el Salmo 42:5, y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Si usted está desesperado, si está desesperado por cualquier causa, dígale a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué, si tenemos a un Dios de poder, si tenemos a un Dios que responde, si tenemos a un Dios que no nos va a dejar esperando para siempre? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos atribulamos? ¿Por qué nos abatimos? Y esto es algo que lo hacemos todos. Nos desesperamos, estamos ansiosos por qué pasará el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, qué pasará en tantos años. Pero Dios nos dice que en Él está nuestra esperanza y en Él está todo lo que toda nuestra confianza debe estar en el Señor. Proverbios 3:5-6. El segundo camino es el tomar el camino de hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Meditemos en esto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tus propias opiniones, en lo que tú piensas, en lo que tú ves que es correcto, porque muchas veces nosotros pensamos que es el camino correcto, pero no lo es. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no las estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y en esa desesperación de no ver la respuesta es cuando tomamos malas decisiones de apresurarnos. ¿Cuántas parejas han fracasado por apresurarse? Por no esperar en Dios, por no esperar la esposa que Dios verdaderamente tenía, por no esperar ese esposo que Dios verdaderamente tenía para él. Y muchos fracasan en su matrimonio por esta situación. ¿Cuántas personas se apresuran por un trabajo cuando Dios no quería ese trabajo para él, cuando Dios tenía algo más grande para él? Y muchas personas se apresuran en muchas cosas, pero Dios tiene otros planes totalmente diferentes. Y es ahí cuando se experimenta el fracaso por apresurarse. Algo que realmente llama la atención en la Biblia, y hay un claro ejemplo de esto, es en Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28. Miremos lo que hizo este hombre por no esperar en Dios. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Miremos que Dios no le respondió a Saúl. Él estaba esperando una respuesta y no miraba la respuesta de Dios. Y dice:
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl, como no esperaba en Dios, utilizó otros medios para recibir su respuesta. Y créame que hay muchas personas que hacen esto. Buscan a Dios solamente por recibir un milagro, por recibir una respuesta, por recibir algo que ellos están esperando. ¿Y qué hacen cuando esa respuesta no viene? Son capaces de ir hasta consultar al diablo con tal de recibir sus beneficios y no esperan en Dios. Muchas personas se ven enfermas, tienen muchas enfermedades, les han hecho maleficios, y vienen a la iglesia y quieren ver la respuesta inmediata. Es que yo quiero recibir la sanación, quiero sanarme. ¿Y qué pasa si Dios no es el tiempo para sanarlo? Ellos recurren a la brujería, recurren al ocultismo para conseguir sus cosas, cuando Dios nos ha llamado a esperar en Él. Si Dios no envía su respuesta, espere en Dios, que Él lo hará y Él lo hará todo en su tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Job 14:14 dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Todos los días de mi edad. O sea, todo el tiempo debemos esperar en Dios. El tercer camino es el camino que nosotros debemos tomar y es la mejor alternativa. No vayamos por el camino de la desesperación, ni vayamos por el camino de hacer las cosas a nuestro modo. Vayamos por el camino que es esperar en Dios. Y el esperar en Dios no implica no ver inmediatamente lo que nosotros deseamos. Dice su palabra en Salmos 31:14: yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Todas nuestras edades, desde que nacemos hasta este momento, Dios ha estado al pendiente de nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios está en control de todo y como Él es nuestro Padre, Él está en control. ¿Qué hijo le cuestiona a su padre acerca de su futuro? Nosotros no vemos a los niños preguntándole o preocupados por su futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué acontecerá? ¿Qué he de vestir? ¿Qué he de comer? No, el niño está confiado en su padre. El niño confía plenamente en su padre. Nosotros confiamos plenamente en nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios. Aleluya. Dios, nuestro Dios, tiene una visión más clara o tiene la totalidad de la visión acerca de nuestra vida. Nosotros vemos el presente, pero Él mira más allá, Él mira el futuro. Y sus planes, sus estatutos, sus tiempos son perfectos, así como Él es perfecto. La palabra de Dios también nos dice que hay un tiempo para cada cosa debajo del sol. Ese debajo del sol quiere decir que hay un tiempo para cada cosa aquí en esta tierra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, dice que hay tiempo de llorar, tiempo de sufrir, tiempo de muchas cosas, de reír, de llorar, de amar. Para todo Dios nos da nuestro tiempo. Nosotros hemos pasado por momentos difíciles porque también hay tiempo de sufrir y es necesario en el ser humano el sufrimiento, pero también hay tiempo de reír, hay tiempo de regocijo, hay tiempo en que vienen las bendiciones y sobreabundan en nuestro hogar y nos sentimos felices, pero pasan esos tiempos y vienen los tiempos de angustia y hay que saberlo soportar, hay que saber pasar también esta prueba. Hay cosas que definitivamente no funcionarán cuando no es el tiempo de Dios. Las cosas de veras funcionan y salen bien cuando se las hace en el tiempo de Dios, cuando se las hace en el tiempo correcto. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el tiempo de Dios? Yo estoy segura
que si nosotros nos sometemos a su voluntad y le oramos y le clamamos, Él nos mostrará sus verdaderos tiempos. Él nos mostrará su voluntad y no nos va a dejar fracasar. Su palabra dice en Proverbios 20:20, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios hace. ¿No es verdad? Hay cosas que nosotros le decimos a Dios, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto? No lo entiendo, ¿por qué tú lo haces de esta manera? Porque uno le ora a Dios y le dice, Señor, yo necesito hacer esto, yo necesito que tú cumplas esto en mi vida, y esperamos que Dios actúe de determinada forma. Pero viene Dios y actúa de una manera muy distinta a como usted lo creía. Y es por eso que aquí se cumple la palabra que dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Pues ¿cómo puede el hombre entender su camino? Nosotros muchas veces no lo entendemos. Y a veces Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido, pero Él sabe por qué las hace. Solo Dios sabe por qué las hace. En una ocasión, yo me acuerdo siempre de esto, algo que me pasó hace unos días, hace unos meses, y es que yo estaba de afán y me dirigía hacia una parte, no recuerdo bien a dónde iba, y yo, pues por la prisa que tenía, yo tomé una moto y me subí en aquella moto y alcanzamos a ir 5 minutos y a la moto se le acabó la gasolina. Y bueno, el Señor me dijo, pues tiene que bajarse porque me quedé sin gasolina. Yo me bajé y tomé otra moto porque tenía mucha prisa. Cuando me subo en esa moto, avanzamos unos 3 minutos y el Señor se quedó sin gasolina. Y yo digo, pero uy, qué casualidad, 2 motos que se quedan sin gasolina. Y el Señor me dice, bájese porque me quedé sin gasolina. Tomé otra moto y el Señor me llevó 5 minutos y me dice que no podía meterse por el centro. Y bueno, yo me bajé y yo dije, Señor, ¿tú por qué haces esto? Porque esto no es casualidad. Yo entiendo que esto no puede ser casualidad y no entiendo por qué tú estás retrasando mi llegada. Una semana después lo entendí. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque si yo hubiera llegado a tal parte, bueno, hubiera sido un caos para mí. Son cosas que Dios hace que en el momento no las entendemos. Hay otra cosa que hablaba en estos días con mi papá. Dios permitió que yo llegara al hospital por una espina. Estaba atragantada con una espina y esta espina me quedó en este lado. Y cuando yo vi al médico, los médicos abrieron mi boca y me hicieron mucha presión en este lado para que yo pueda botar esa espina de pescado. Yo cuando estaba ahí, yo le decía, Señor, ¿tú por qué permites esto que yo esté acá? ¿Por qué? Y de la presión, hacían mucha presión en este lado hasta que yo pude botar la espina. Cuando yo llegué a mi casa, al otro día seguía sintiendo ese dolor y esa presión aquí, y eso hizo que mi oído derecho, que estaba tapado por 2 años, se destapara inmediatamente. Esa presión que hicieron con esa pinza hizo que mi oído se vuelva a abrir. Y yo decía, Señor, tú. Yo le decía a Dios, Señor, tú definitivamente, tú haces cosas que no entendemos, cosas que nos parecen insignificantes, pero tú lo haces con un propósito. Y yo entendí cuál era el propósito de Dios, porque llevaba clamando 2 años para volver a recobrar mi audición en mi oído derecho. Y Dios utiliza algo que jamás me lo habría imaginado en mi vida, que Dios utilizaría esa manera para poder devolverme la audición. Es por eso que no se asombre cuando Dios haga cosas raras en su vida,
porque Dios está obrando. Dios está planeando algo para usted. Gloria a Dios. Bien, yo quiero avanzar un poco. Esperar es una prueba que requiere paciencia, que requiere fe, que requiere acción y que requiere humildad. Estas 4 cosas. Si usted está esperando en Dios, usted requiere accionar, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sentados, mirando la vida pasar contemplativamente. No, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios, como Dios también lo relata en la Biblia acerca de la viuda y el juez injusto. Ella persistió, ella oró tanto que cansó al juez y le hizo justicia. De esta manera nosotros vamos a hacer con nuestro Dios. Vamos a ser responsables haciendo las cosas que nos corresponden hacer terrenalmente. Y hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, como es utilizar las armas de la oración, del ayuno, de la perseverancia en Dios. Pero también debemos contar con estas armas tan poderosas que son la fe, la paciencia y la humildad. La fe. La fe es confiar en Dios, es esperar en Dios, es esa certeza, como lo dice su palabra, es creer que las cosas ya son, aun cuando no hemos visto nada. Eso es la fe. La fe es un arma que nosotros debemos poner en práctica en ese tiempo de espera. Muchas veces se requiere el no saber cómo Dios va a actuar, ni cómo Dios lo va a hacer, pero eso es la fe, es cerrar nuestros ojos y esperar a que Dios haga. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los Filipos de no estar ansiosos o afanosos por nada, dice su palabra en Filipenses 4:6, sino que todas nuestras oraciones sean conocidas delante de la presencia de Dios. No estemos afanosos, no dejemos que la ansiedad llene nuestro corazón. Esperar en el Señor es algo que nosotros hacemos a pesar de que muchas veces se tiene otras opciones. Y las opciones ya las hemos visto, pero nosotros decidimos esperar en Dios porque con Él vamos a la segura, con Él vamos fijos, porque Él es el que va a responder. Tener fe es muy importante, tener fe. Tener esa fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros estamos aquí por fe y estamos llamados para fe y para seguir perseverando en esa fe. Tener paciencia. La paciencia se define como la capacidad de sufrir y tolerar. Sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Todo lo hemos visto, lo hemos presenciado en nuestra vida, cosas que nos hacen sufrir, pero la paciencia es esa capacidad de tolerar. Muchos no somos tolerantes, no toleramos nada, no toleramos el dolor, no toleramos el sufrimiento, pero Dios nos ha llamado a que tengamos esa paciencia, que tengamos esa virtud y esa capacidad de tolerar y ser fuertes ante las adversidades. La paciencia, en Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene paciencia, usted será moldeado. Dice, para que seáis perfectos y cabales. La paciencia es algo que Dios utiliza para moldearnos, para llevarnos en un proceso, para que nosotros aprendamos a ser fuertes. Dios nos moldea también en la paciencia. Las mejores cosas, todo lo que Dios tiene es lo mejor. Y usted sabe que lo mejor se hace esperar. Por eso Dios nos dice, espera, porque es muy agradable y hermoso lo que yo tengo para ti, lo que Él tiene para mí. Hebreos 6:11 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Si nosotros leemos Hebreos 11, miramos todos los héroes de la fe, los que esperaron, los que sufrieron, los que soportaron el dolor.
con paciencia y alcanzaron todos la promesa de Dios. Las promesas de Dios son inigualables y si queremos verlas en nuestra vida, pues debemos tener fe y paciencia. Vamos a ver la humildad. Debemos ejercer la acción, la paciencia, la fe, pero también la humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque sea cual sea la respuesta que nosotros recibamos, es la respuesta de Dios. Muchas veces no esperamos la respuesta, no recibimos la respuesta que nosotros esperamos. Muchas veces Dios dice sí, pero muchas veces Dios dice no. Y muchas veces nos morimos esperando la respuesta. Hay muchas personas que han muerto sin ver lo que ellos esperaban, pero así fue la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos tener esa humildad y ejercer esa humildad para aceptar lo que Dios tiene para nosotros. No reprocharle a Dios, no cuestionarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi familia no la veo convertida? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy endeudado? Dios a veces utiliza muchas cosas para procesarnos, pero nosotros podemos discernir esto cuando estamos en la voluntad de Dios y podemos entender cuando una enfermedad es para prueba, cuando una enfermedad es para proceso, para ver la gloria de Dios, o cuando una enfermedad es simplemente para tenernos ahí, en el camino de Dios. Y pueda que la persona muera con esa enfermedad, pero se muere salvo, porque Dios utilizó esa enfermedad para tenerlo a sus pies. Así que necesitamos la humildad para poder entender y para poder aceptar sea cual sea la respuesta de Dios, sea que nos guste o sea que no nos guste o nos duela. Gloria al Señor. Por último, muchas personas esperaron en Dios. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac mucho tiempo, porque Dios le dio a su hijo en la vejez, cuando él pensaba que ya no recibiría la respuesta de Dios. Pero como es Dios de grande, que aún en su vejez le regaló un hijo. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo para estar con su esposa Raquel, para casarse con la mujer que él verdaderamente amaba, que es Raquel. Tuvo que esperar bastante tiempo. José tuvo un sueño. Todos han leído lo que soñó José, ¿verdad? Y él, ¿saben cuánto tiempo esperó? Él esperó aproximadamente 13 años para que ese sueño se viera cumplido. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo antes de tomar posesión de la tierra prometida. Y fue bastante tiempo el que tuvo que esperar el pueblo de Israel, donde sufrió dolor, muchas cosas, enfermedades, muchos murieron, muchos no vieron esta promesa, pero Dios cumplió y Dios les dio esa tierra prometida. Samuel ungió a David para que sea rey, pero él también tuvo que esperar aproximadamente 15 años para poder ser rey. No fue al instante, no fue que vino, lo ungieron y que fue rey inmediatamente. Él tuvo que esperar. Marta y María tuvieron que esperar 4 días para haber resucitado a su hermano. Aparentemente, Jesús se presentó en el 4.º día para resucitar a Lázaro. Aparentemente llegó tarde, pero no, él llegó a tiempo. Él llegó justo a tiempo para darle vida a Lázaro. Jesús también tuvo que esperar 30 años para cumplir su ministerio. ¿Qué quiero decir con esto y qué reflexión nos deja Dios en su palabra? Es que la vida del cristiano es una vida de espera. Si usted quiere ver la gloria de Dios, entonces practiquemos estas cosas. Tengamos la fe, la paciencia y la humildad para esperar en las cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Póngase en pie. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento.
Vamos a orar y vamos a poner todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos en las manos de Dios. Vamos a esperar en Él, vamos a practicar la confianza en nuestro Dios y pedimos a Dios que Él nos ayude a ser ese tipo de creyentes que no esperan en los hombres, sino que esperan en Dios. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. Cualquier cosa que tú tengas en este momento, sin duda vendrá y no tardará. La palabra de Dios se cumple y tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y ese Dios es a quien nosotros nos aferramos y vamos a levantar en esta noche nuestras manos para decirle a Él que Él moldee nuestras vidas. Levante sus manos al cielo. Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, tú has mostrado, Señor Jesús, tu palabra. Tú nos has hablado, Dios mío, y yo te pido, Señor, en este momento, entrego, Señor, tu iglesia, que tú seas quien tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Señor, yo te pido en este instante que nos ayudes, que nos transformes, que nos moldees, que nos ayude a esperar en ti, Señor Jesús. Nuestra confianza, nuestra fe está puesta en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Señor, queremos poner nuestros ojos solo en ti, Dios mío. Queremos esperar en ti, Señor, porque sabemos que todo lo que tú tienes para nosotros es bueno, Señor. Todo lo que viene de ti es bueno, Señor. Así tu respuesta tarde, Señor Jesucristo. Dios mío, así tu respuesta sea sí, sea no, Señor. Ayúdanos a aceptar lo que tú tienes deparado para nuestras vidas. Ayúdanos a aceptar el propósito, Señor, que tú nos has dado, Dios Santo. Yo te pido por tu iglesia, Señor. Te pido por cada hermano, Dios mío, que hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra santa y bendita, Señor. Yo bendigo tu nombre en este momento. Yo exalto tu nombre, Señor, y te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú has respondido, Señor, porque hemos visto tus promesas cumplidas en nuestra vida, porque hemos visto tus milagros, Señor Jesucristo. Bendito Dios, sé que tú no harás excepción con nosotros. Sé que así como obraste, Señor, con tus hijos en los tiempos antiguos, sé que también sigues obrando, Señor, porque tú eres Dios de poder, tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Señor Jesucristo. Porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dele ese aplauso a Dios.